Buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les estoy transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Algo inesperado ocurrió en el día de hoy en Highland Park, Illinois, en los Estados Unidos. Hoy todo el país, Estados Unidos, celebra la independencia del 4 de julio. Y cantidad de personas de todas las edades salen a las calles en un día como hoy, lunes, a celebrar este día que para la cultura de los Estados Unidos es un día de fiesta, de reuniones familiares, de una forma inesperada. En el día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, un joven entre 18 y 20 años, que dicen que es un joven, todavía no podría ser una mujer de pelo largo, pero desde la terraza de un edificio disparó con un fusil, disparó indiscriminadamente contra la población, contra quienes estaban celebrando este día tan especial en los Estados Unidos. Les voy a mostrar exactamente dónde queda Highland Park. Aquí pueden ver Illinois, ¿sí? Highland Park, que es una zona residencial de clase alta. En este lugar se estaba celebrando, ahí les muestro la ruta del desfile, que son la calle San John y la avenida Central Avenue. Esa es Central Avenue y la primera que le figuré ahí con la flechita amarilla es San John. El lugar, el puntico rojo es exactamente el edificio desde donde esta persona que inició este tiroteo en el día de hoy estaba ubicado. Esto es algo que ha creado bastante dolor en la población. Han muerto 6 personas, 6 familias que han quedado destrozadas, aproximadamente 24 heridos que han sido trasladados a los diferentes hospitales de la localidad, de esta población, Highland Park. Hoy es un día de fiesta y las fiestas programadas para esta tarde, esta noche, muchas han sido canceladas. Ahí pueden ver la ubicación del lugar de los hechos. Estamos ahora en Highland Park, estado de Illinois, en Chicago. Esta localidad está a aproximadamente 30 kilómetros de distancia de Chicago. Sí, un día muy especial que desafortunadamente ocurrió este derramamiento de sangre. Un hombre que inició este tiroteo desde la terraza de un edificio. Prácticamente un francotirador. No sabemos si él calculó a quién le disparaba con su mira telescópica o si fue un ataque indiscriminado. Aquí pueden ver la zona exacta de los hechos en Highland Park, en Illinois. Este hombre, cuando ya se vio asediado por la policía, dejó su fusil tirado. Sin embargo, no se sabe si él tenga otra arma. Lo están buscando desesperadamente en todo, más o menos a 10 cuadras a la redonda. Fuera de eso, le están siguiendo la pista en todo el estado. Sin embargo, y hoy es un día de fiesta, la policía ha creado un cerco alrededor del lugar de los hechos y no permiten que las personas que estén exactamente en este lugar de los hechos, que ya les voy a mostrar la ubicación exacta, salgan de sus negocios o sus lugares de vivienda. Este es un lugar donde hay bastantes almacenes de venta al detal.
Se espera que gran cantidad de estos almacenes tengan sus cámaras de vigilancia. Aquí pueden ver el helicóptero como también está sobrevolando el área, buscando a este sospechoso, que dicen que es un hombre de 18 a 20 años, pero que podría ser una mujer de cabello negro, no muy alto, de baja estatura. No sabemos si este joven o esta persona tenga experiencia militar. Miren cómo la gente dejó los caminadores para los niños, las sillas que estaban desde las 7 de la mañana esperando este desfile que se inició alrededor de las 10 de la mañana, exactamente a las 10:14 de la mañana. Les tocó salir despavoridos, corriendo, dejando todas sus pertenencias ante el temor de perder la vida, porque ahora algo curioso que ocurrió es, la gente al principio se imaginaba que era pólvora, que no era el sonido de balas de un fusil. Y hubo cierta demora. También hubo un detalle importante, es como la policía, desde ahí fue donde disparó este tirador. Ahí está la policía haciendo reconocimiento, pues buscando huellas, buscando a ver qué dejó el sospechoso, si dejó algún maletín, pertenencias, si se cambió de vestimenta. Él no estaba uniformado con chaleco, overoles o con chaleco antibalas. Simplemente la versión de la gente del lugar es que tenía una camiseta blanca o azul. Es la única versión. Miren la gente como corría despavorida. Aún este video que no le veo ningún aspecto de que sea demasiado violento, simplemente ve la gente corriendo. Vamos a ver si el algoritmo no piensa algo diferente al respecto de esto que están viendo ustedes ahora en vivo y en directo. Esto ocurrió esta mañana a las 10:15. Ya aquí en Ciudad de Medellín, Colombia, son las 4:32, que es creo que la misma hora en Illinois, 4:30. Todavía en Estados Unidos mucha gente no ha salido a festejar. Y es el gran temor, el gran temor que existe en el momento es que de pronto este hombre, este joven, todavía esté armado o en compañía de otras personas tengan pensado cometer alguna otra atrocidad como la que ocurrió en la mañana del día de hoy, 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Que así en todos nuestros países tenemos nuestros días especiales. Aquí hay un día que ya viene muy pronto, el 7 de agosto, el día en que Petro ya inicia labores como presidente de Colombia. Aquí estamos hablando del Día de la Independencia, 4 de julio en los Estados Unidos. Les voy a mostrar un área demarcada por la policía. En la mitad está pues el edificio desde donde disparó este joven. Pero este territorio que le he mostrado acá de color fucsia, quienes estén en el momento o luego del momento de los hechos no pueden salir. La policía obviamente está llamando a los dueños para que permitan ver las cámaras de grabación de video. Esto toma tiempo, obviamente. Esto toma tiempo, pero es parte de la investigación junto con otras agencias de investigación, no solamente la policía. Es muy importante y ya en el año 2022, ya a estas alturas, ya contar con la posibilidad de ver esta información de lo que ocurrió en los celulares de las personas que estuvieron presentes, que hay muchos voluntarios y también inmediatamente ocurrió esto, la policía ha creado un cerco para no exigir, sino solicitar a todos aquellos que tienen videos, que pueden llamar, inclusive si los videos no se les ve mucha relación con la persona que cometió estos disparos en el día de hoy, pues para la policía es de gran importancia, para los investigadores de las agencias de seguridad de los Estados Unidos.
y ojalá que algo así no ocurra en nuestros países. Desafortunadamente estamos viendo cómo casi que semanalmente ocurre este tipo de hechos en los Estados Unidos. Eh, pero sí, ha sido algo desastroso para la comunidad de Illinois esto que ocurrió en el día de hoy. Aquí ven nuevamente una imagen de Google, del mapa de Google, de la ubicación, y van a ver, sí, esta es la cercanía a este edificio desde donde este joven disparó. Algo curioso es que en la parte de afuera del edificio había una escalera fija, una escalera metálica adherida a una de las paredes del edificio. Es por esta escalera por donde subió este joven. Por eso es tan importante averiguar qué tipo de cámaras de vigilancia están cerca de estas escaleras metálicas para ver el momento exacto en el que este joven subió a esta terraza. Es de muy valiosa la información que pueden brindar estas cámaras, inclusive por este canal. Qué bueno que si tienen alguna información, también la pueden compartir por acá. Este es un canal libre para todos los que quieran participar y este es un asunto que concierne, es un tema humanitario, no importa que sea Estados Unidos o Alemania, Ucrania o Rusia, este es una labor humanitaria que estamos también compartiendo en el día de hoy por este canal y sobre todo a todos aquellos que vivan en Illinois o en cualquier parte de Estados Unidos que no hablen inglés. Aquí les estamos brindando esta información en inglés. Ustedes tienen también derecho a saber la verdad de lo que ha ocurrido en el territorio donde están viviendo en el momento. Amigos, también mi hija Liana está haciendo traducciones de estos videos en alemán, inglés y francés a partir del tercero hacia atrás, porque toma 1 o 2 días hacer las traducciones. Este fusil de alto poder se pueden comprar en Estados Unidos desde los 16 años. Yo no sabía eso. Increíble cómo un fusil de tanto poder, un fusil prácticamente que de guerra. Este fue comprado en una de las tiendas de armas que hay en Estados Unidos. La ventaja en este caso específico es que el fusil fue encontrado en el lugar de los hechos. Y estos fusiles, si no es un fusil fantasma, o sea, si este fusil tiene su número de serie, con el número de serie pueden identificar y encontrar el lugar exacto donde fue vendido esta arma. Obviamente hoy es día de fiesta. No hay obligación de parte de quienes venden estas armas de ingresar los datos del comprador en el computador. Tienen que, si encuentran de dónde proviene la venta de esta arma, hay que ver las carpetas y ver si quien compró la arma fue de primera mano o si esto ha sido un arma comprada en el mercado negro o un arma fantasma que no tenga número serial. Pero es de fundamental importancia el hecho de que encontraron el arma. Claro que no sabemos si este joven tenga otra arma, porque él es un peligro para la sociedad. No sabemos los motivos, qué motivó a este joven a hacer lo que hizo el día de hoy. También, obviamente, toda la información que se pueda encontrar por las redes de alguien que en el día de hoy hubiese planeado algún ataque cerca a Highland Park, pues están buscando apresuradamente todo tipo de información, buscando, en primer lugar, encontrar al sospechoso. Encontrando al sospechoso, ya luego se van a saber los motivos. Es una persona sumamente peligrosa. Desde este lugar fue que él disparó. No se sabe exactamente cuántos proyectiles fueron lanzados desde este fusil, 30 o 40. Algunos dicen que fueron 30. No sabemos si se dice que disparó en 2 ocasiones, que hizo un primer barrido y luego
una segunda. Claro que al ver tanta fuerza pública, tantos policías, él fue alertado y fue ahí donde tomó la decisión de desaparecer. Como les digo, no sabemos si él allá tenía alguna bolso con ropa diferente a la que tenía puesto y se haya cambiado su vestimenta, pero lo que sí se sabe es que él aprovechó el tema de la multitud para camuflarse entre tanta gente porque luego de estos disparos no lo han podido ubicar, ya son casi que las 5 de la tarde y hay una cacería buscando porque la gente no, inclusive quienes traten de festejar esta noche, no solamente en Highland Park, sino en poblaciones cercanas, deben estar bastante preocupados, sin contar con la preocupación de las familias que perdieron familiares y los heridos. Esto ha sido un caos en un día tan especial como hoy, el 4 de julio. Como les digo, la población de los Estados Unidos está a la espera de que la policía o el FBI empiecen a mostrar esta imagen con la cara, la fotografía de esta persona que cometió esta atrocidad en el día de hoy. No se habla de ofrecimiento de dinero por dar información. En un caso como estos, es la misma población sin que les den dinero la que está disponible para una vez que detecten algo, algún sospechoso, un movimiento sospechoso, alguien, porque generalmente este tipo de personas eh, utilizan las redes o tienen amistades y muchos de ellos en el pasado se ha visto que parece que sienten orgullo de lo que han hecho y lo comentan con otras personas. Todo tipo de información es esperada por la policía en el día de hoy, sobre todo la información en las redes sociales, que inclusive algunos de ellos, de estos jóvenes, que en su mayoría han sido jóvenes, más o menos de esta edad, ya tiene un récord. No es algo de la noche a la mañana, sino que es algo planeado desde hace cuánto tiempo no sabemos. Información que muy pronto se va a saber. El arma fue localizada por la policía. No han divulgado exactamente qué tipo de fusil, si fue una R-15 o un AK-47, no se sabe exactamente. Tampoco hay información si el joven dejó munición allá en la terraza o qué más dejó. Por obvias razones, la policía a estas alturas de la investigación no puede dar este tipo de información confidencial. Como les digo, por este canal, si alguien en la zona de Highland Park tiene información de este canal, bienvenido o bienvenida. Si quieren informarle a sus comunidades, a la policía de su país, alguna información que pueda servir para dar captura a este joven que debe ser sacado de la sociedad de inmediato. Es una amenaza contra la vida, no solamente de hispanos o norteamericanos, blancos, negros, gordos, bajitos. Es una amenaza contra toda la humanidad. Esta escalera es un asunto de mucha importancia. El momento exacto en que alguien subió por esta escalera. Por eso también esta información de las cámaras de video no las va a divulgar la policía. Este mapa que les mostré, esta zona, la policía ha anunciado recientemente que no pueden salir quienes se encuentren más o menos, esto es como 3 kilómetros a la redonda del lugar de los hechos. También la embajada, el gobierno de Israel ha enviado comunicado a su embajada a los Estados Unidos para que ingrese a este sector en búsqueda de pronto heridos judíos que viven en este sector en Highland Park. Y sí, fue una información que se recibió en la mañana de hoy. Esta
estos almacenes están localizados sobre todo cerca a la avenida Central y la calle San John, lugar de los hechos en el día de hoy. Y sí, desafortunadamente, por favor, perdónenme, la población, al sentir este sonido de estas balas de este fusil, pensaban que era pólvora. Eso de pronto evitó que la gente saliera corriendo con más rapidez, motivo que aprovechó este joven para matar a más gente. Porque yo me pregunto, si él no hubiese visto la cercanía de la policía, él lo hubiese disparado contra más seres humanos que estaban en el día de hoy festejando el 4 de julio. Ahora, esto ocurrió casi que a las 3/4 partes de haber ya iniciado el recorrido. Por eso es tan importante la información de los teléfonos celulares, sobre todo desde el inicio, que había gente ya llegando a este lugar desde las 7 de la mañana. Yo confío que con la información de los celulares, con la información de las cámaras de video de los negocios del sector, ya es muy posible que la policía en los Estados Unidos ya sepa quién ha sido esta persona. Amigos del canal, los espero en la noche de hoy para un próximo video y espero que encuentren a este joven y que le apliquen la ley como se lo merece. Me despido de ustedes y muchas gracias por la visita. Que la pasen todos muy bien. Hasta la próxima.